Buenas a todos. El día de hoy vamos a revisar las preguntas que vinieron en el área C del curso de geometría en el primer sumativo de CEPUM 2027-1. Vamos con la pregunta 80. Dice, sea un triángulo UNT recto en N, entonces la medida del menor ángulo en grados sexagesimales que forman la bisectriz exterior de N y la mediatriz de UT y nos dan un dato que el ángulo UTN es 20. Bueno, este sería el gráfico. Hemos dibujado el triángulo rectángulo UNT recto en N. El ángulo en T vale 20. Y la recta en verde es la mediatriz que nos habla. Y la recta en celeste es la bisectriz exterior de N. Como el ángulo en N es 90, entonces la bisectriz divide al otro 90 en 45, 45. Entonces, el ángulo que forman las rectas de color verde y celeste es lo que nos pide el ejercicio. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Como verán, hay una propiedad clásica de mariposa que nos dice que los ángulos que están en la parte superior en suma es igual a la otra sumatoria que tenemos en la parte inferior, es decir, 45 más x igual 90 más 20. Entonces, resolviendo obtenemos que la respuesta es 65, ¿no? Una pregunta elemental que en realidad el gran problema radica en hacer el gráfico y después es fácil. Vamos con la siguiente. En la pregunta 81 nos dan un gráfico y nos dan estos datos de algunos lados iguales y nos piden calcular el ángulo PRN, ¿no? Vamos a ver. Ya mencionado tenemos ahí. El ángulo que nos piden es el ángulo PRN, que nosotros le vamos a llamar alfa. Ahí está. ¿Cómo procedemos a resolver esto? Eh, este triángulo que tú ves aquí es isósceles, ¿de acuerdo? Entonces, si aquí es alfa, el otro ángulo es alfa. Luego, por ángulo exterior, el ángulo en T será 2 alfa, ¿no? Luego tenemos otro triángulo isósceles, entonces el ángulo en N también será 2 alfa por triángulo isósceles. Y luego en el triángulo NQR, si te das cuenta, el ángulo exterior, o sea, el que está en el vértice Q, es la suma de los otros dos. 2 alfa más alfa, 3 alfa. Entonces el ángulo acá será 3 alfa. ¿Ok? Tenemos otro triángulo isósceles que ves ahí, que son dos puntos iguales. Entonces si aquí es 3 alfa, arriba en N, debe ser 3 alfa. Finalmente, para encontrar la respuesta y el valor de alfa, acá hay un ángulo que vamos a encontrar por la propiedad opuestos por el vértice, que es alfa. ¿Te das cuenta? La famosa propiedad opuestos por el vértice. Por último, graficamos nuestro triángulo UNQ, el cual también es isósceles tanto en NQ como en UQ. Por lo tanto, si arriba es 3 alfa, en la parte inferior va a ser también ¿cuánto? 3 alfa. Y con eso hemos encontrado todos sus ángulos. Entonces procedemos a sumar, igualando a 180, resolviendo y obtenemos que la respuesta vale ¿cuánto? 18 grados. Bien, pasamos ahora con la siguiente pregunta. Nos dan este gráfico, nos dicen que el ángulo QPN vale 20, el PQU vale 50, nos dicen que PQ es igual a 6 y QT es 4 y nos piden el valor de U. Vamos a ver. Mostramos el gráfico inicial y vamos a completar algunos ángulos para ver a qué llegamos. Por ejemplo, para encontrar un ángulo vamos a denotar el punto L, que es la intersección del ángulo NP con UQ, por ejemplo, ¿no? Por ángulo exterior tendríamos aquí 70. Y como aquí es 90, entonces en el triángulo que se sombrea podemos encontrar el ángulo en N, que para completar 90 sería 20. Ahora, si te das cuenta, el ángulo, o en este caso el triángulo sombreado, el PQN, es isósceles porque tienes 20 y tienes 20.
con lo cual los dos serán iguales y por ende el NQ valdrá 6. Después de haber dicho esto, lo que te puedes dar cuenta es que nosotros podemos utilizar esta fórmula. Es decir, esta pregunta tiene el tema de relaciones métricas, que en un triángulo rectángulo la altura al cuadrado es igual a m por n. Nuestro triángulo en cuestión tiene estos datos, x, 4 y 6, ¿no? Reemplazando en la fórmula obtenemos 6 al cuadrado es igual a 4 por x, entonces x será 9, cuya alternativa es A. Pasamos con la siguiente pregunta. Esta pregunta tiene una característica interesante por el hecho del cálculo. La pregunta 83 dice, en una recta se ubican los puntos consecutivos UNTRS, tal que N y T son puntos medios de UR y NS. Si se cumple que TR es 2 y nos dan ese dato que el inverso de NS menos el inverso de US es 1/30, nos están pidiendo calcular ENS, ¿no? Vamos a hacer el gráfico, ahí está. Como nos dicen de puntos medios, nos dicen que N es punto medio de UR y T es punto medio de NS. Entonces empezamos con el primer dato que es el segmento más pequeño que justo nos han dado que vale 2. Al segmento que está a su costado, R se le vamos a llamar A. Entonces TS vale A más 2 y como T es punto medio, NT vale A más 2. Con eso ya tenemos que NR vale A más 4 y por ende UN es A más 4. Luego vamos a ir al dato. Mira, el dato que nos brinda el ejercicio es el siguiente. El inverso de NS menos el inverso de US es 1/30. Si nosotros reemplazamos, vamos a obtener esto. Ahora, aquí está el detalle y la pregunta. Y vamos a decir que esta es la pregunta más laboriosa que tiene el examen en cuestión de geometría, en que tienes que resolver esto. Te va a llevar a una ecuación cuadrática, vas a tener que hacer aspa y al final de todo eso, lo que vas a lograr es llegar a la respuesta que el valor de A vale 4. No he hecho los cálculos porque básicamente es álgebra neta y solamente hay que hacer tú mismo esos cálculos, ¿de acuerdo? Entonces, una vez encontrando el valor de A, ya tenemos la respuesta porque nosotros nos piden el valor de NS, ¿no? Como nos piden NS, 2A más 4, entonces la respuesta sería 12, cuya clave sería la alternativa C. Pasamos a la siguiente. En esta pregunta 84 nos dan un gráfico del tema de rectas paralelas y vamos a ver cómo lo resolvemos. Lo que vamos a hacer primero es vamos a utilizar un poco de triángulos y una propiedad de paralelas. En primer lugar, donde tenemos 100, al costado vale 80 para completar el llano. Y en este triángulo sombreado, el ángulo exterior lo podemos calcular, que valdría 120. Tú me dirás, profesor, ¿por qué es importante encontrar este ángulo? Porque vamos a utilizar esta propiedad que tienes aquí, que algunos le llaman el serrucho o otro nombre, ¿de acuerdo? Entonces, la suma de los tres ángulos agudos, vamos a decirlo así entre comillas agudos, te va a dar el obtuso que se genera. En otras palabras, vamos a utilizar esa propiedad aquí. Entonces, alfa más 3 alfa es 120. Por lo tanto, alfa al final nos va a quedar 24. Es un cálculo básico y la respuesta sería la alternativa D. Pasamos a la pregunta 85 que dice, se tienen los ángulos consecutivos POQ, QOR y ROT. Nos están dando dos datos respecto a algunos ángulos y nos piden el ángulo POT. Vamos con la solución. Aquí tenemos el gráfico y he determinado cada ángulo, alfa, beta y teta, y los dos datos y lo que nos piden que es el ángulo X, que en este caso sería alfa más beta más teta. Vamos a reemplazar.
el POR y el QOT valen alfa más beta y teta más beta, y eso es igual a 110. Sumando tendríamos la primera ecuación alfa más 2 beta más teta 110, y en la segunda el primero vale alfa y el otro vale teta igual a 60, y ya tendríamos el segundo dato. Si nosotros sumamos estos dos, ¿qué vamos a obtener? 2 veces alfa, 2 veces beta y 2 veces teta. ¿Y esto es cuánto? 170. Si dividimos entre 2 tendremos alfa más beta más teta, que es 85, y con esto encontramos la respuesta, que sería la alternativa B. Y para terminar esta pregunta de un triángulo que es rectángulo y que nos dicen que un lado vale 20 y nos dan un ángulo. Bueno, nos dan que el ángulo en U vale 53, nos dicen que TN vale 20 y nos piden la altura H. ¿De acuerdo? Si completamos en el triángulo mayor, en N valdría 37, ¿cierto? Suma de ángulos, nada más. Y en el triángulo sombreado, ya podemos utilizar nuestro triángulo notable 53, 37. La hipotenusa vale 5K, entonces K es 4. Y ahora, ¿cuánto sería H? Pues frente a 37 es 3K, por lo tanto el H es 3K, y con esto encontraríamos el valor de la altura, ya que como el K es 4, la altura valdría 12. Y con eso llegamos a la parte final de este solucionario del curso de geometría en el área de letras. Espero te haya gustado, no te olvides comentar, compartir y suscribirte, que seguiré subiendo más videos de geometría y matemática en general. Conmigo será hasta la próxima.